Vamos a completar nuestra introducción al potencial químico revisando las relaciones en las que participa esta importante propiedad termodinámica. Lo primero que quiero destacar es que el potencial químico es una propiedad molar parcial. En efecto, el potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs molar parcial. En consecuencia, el potencial químico va a ser una propiedad que dependerá de la temperatura, de la presión y de la composición de la solución. Hablamos del potencial químico de un cierto componente, pero debemos entender que ese componente no está aislado, está formando parte de una solución. Y en ese sentido, el potencial químico de un determinado componente en realidad va a ser una propiedad de la solución. Esto es válido para cualquier propiedad molar parcial. El potencial químico vimos, ¿no?, que participa o aparece en la relación fundamental para la energía libre de Gibbs. Cuando estamos trabajando a presión y temperatura constante, vemos que una variación en la energía libre de Gibbs de la solución va a depender únicamente de las variaciones en la composición. Esto es, va a depender de las variaciones en los números de moles de cada uno de los componentes. Nótese que en esta expresión, estas variaciones en los números de moles están multiplicadas por el potencial químico del componente respectivo. Siendo una propiedad molar parcial, el potencial químico participa o aparece en una relación de aditividad. En efecto, a partir de los potenciales químicos podemos construir la energía libre de Gibbs de la solución, ¿no? Esta relación nos dice que si multiplicamos el potencial químico de un componente por su número de moles y sumamos para todos los componentes estas contribuciones, entonces vamos a obtener la energía libre de Gibbs de la solución. Si esta relación la dividimos por el número total de moles de la solución, tenemos una versión en la que el número de moles es reemplazada por la fracción molar y el resultado de la sumatoria va a ser igual a la energía libre de Gibbs molar de la solución. Siendo una propiedad molar parcial, el potencial químico también nos aparece en una relación de Gibbs y Duhem. Y nuevamente tenemos aquí la versión en la que aparece el número de moles y aquí la versión en la que este número de moles es reemplazada por la fracción molar. Recordemos la interpretación de la relación de Gibbs y Duhem. Es más sencillo explicarlo con una solución binaria. Lo que Gibbs y Duhem nos dice es lo siguiente: si tengo dos componentes, yo podré cambiar el potencial químico de un componente de manera independiente. La variación en el potencial químico del segundo componente va a estar determinada por la variación en el primero. No puedo cambiar los potenciales químicos de ambos componentes a mi antojo. Lo puedo hacer solo para uno de ellos. El potencial químico, repito, es la energía libre de Gibbs molar parcial. Por lo tanto, el potencial químico va a aparecer en todas las relaciones entre propiedades molares parciales. Aquí observamos que si el potencial químico lo derivamos con respecto a la temperatura, a presión y números de moles constantes, lo que vamos a obtener es el negativo de la entropía molar parcial para ese componente. Y vemos que si el potencial químico lo derivamos con respecto a la presión, a temperatura y número de moles constantes, lo que vamos a obtener es el volumen molar parcial de ese componente. Y entonces, si conocemos
el potencial químico o los potenciales químicos de los componentes en una solución, podremos conocer todas las propiedades molares parciales de esos componentes, todas las restantes. Claro, porque ya pudimos determinar la entropía molar parcial, el volumen molar parcial, y a partir de estas propiedades podemos construir la entalpía molar parcial, que es igual al potencial químico más el producto de la temperatura por la entropía molar parcial, ambas ya conocidas, y la energía interna molar parcial va a ser igual a la diferencia entre la entalpía molar parcial, que ya acabamos de determinar, menos el producto entre la presión y el volumen molar parcial. Aquí vemos otra característica que hace tan valioso al potencial químico. Repito, si conocemos el potencial químico, conocemos la funcionalidad para el potencial químico, seremos capaces de conocer, de determinar todas las otras propiedades termodinámicas. Otra característica importante del potencial químico, o en la que participa el potencial químico, es la siguiente. Podemos demostrar, y lo vamos a hacer, que si se cumple la regla de aditividad para la energía libre de Gibbs, esta regla de aditividad se va a cumplir para todas las otras propiedades termodinámicas. Aquí un par de demostraciones a modo de ejemplo. Comenzamos de la regla de aditividad para la energía libre de Gibbs y derivamos con respecto a la temperatura, presión y número de moles constantes. Entonces, queda la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura, y en la sumatoria derivamos únicamente el potencial químico porque, por definición, los números de moles son constantes. Por definición, esta derivada es el negativo de la entropía, y ya vimos en videos anteriores, y lo tenemos además destacado más arriba, que la derivada del potencial químico con respecto a la temperatura es el negativo de la entropía molar parcial. Vemos entonces que claramente se está cumpliendo aquí la regla de aditividad para la entropía. Veamos el caso de la entalpía. Sabemos que de la definición de energía libre de Gibbs, sabemos que la entalpía va a ser igual a la suma de la energía libre de Gibbs más el producto temperatura por entropía. Reemplazamos las reglas por las expresiones de regla de aditividad para la energía libre de Gibbs y para la entropía, que ya hemos visto son válidas, se cumplen. Esta temperatura, que es una constante, podemos ingresarla o ponerla dentro de la sumatoria. Luego, las dos sumatorias podemos resumirla en una sola y factorizamos por el número de moles del componente I. Vemos que la expresión que está dentro del primer factor, dentro del paréntesis, no es ni más ni menos que la entalpía molar parcial. Entonces vemos que la entalpía de la solución es igual a la sumatoria de las entalpías molares parciales de un componente por su respectivo número de moles. O sea, para la entalpía se está cumpliendo la regla de aditividad.